tiene una cantidad de publicaciones, en infinidad de títulos de todas las editoriales, con todos los grandes escritores del plano de la literatura infantil, formado en Bellas Artes, pero también anda por otros lados, por animaciones, por el cine, así que es un placer para nosotros hoy, esta tarde con Poli, que nos cuente este lenguaje, el lenguaje gráfico, esta forma de contar sin palabras y cómo eso también transmite lo que puede transmitir la literatura y específicamente la literatura fantástica. Así que bienvenido, Poli, muchas gracias por esta tarde y perdón por mis desprolijidades técnicas. Muchas gracias, Rocío. Ningún drama. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Me pone muy contento, lo venía hablando con Anabela también. Igual, Rocío, yo lo que no llegamos a hablar antes es, yo voy a hacer una presentación ahora, una intro, pero por favor intervengan. Vos fíjate también en el chat si hay alguna duda puntual, porque me dejan hablar y yo me mando. Soy un entusiasta total de esto de la docencia, pero sobre todo de contar desde el lado del lenguaje visual, ¿no? Recién hablábamos eso con la fundación, de que hay como una educación, una costumbre a leer únicamente a través de las palabras. Y yo creo que es algo a que tenemos que reeducar la mirada para poder disfrutar otro lenguaje, porque es otro lenguaje, el de los dibujos, el de las ilustraciones, el de las imágenes. Estamos a tiempo, así que yo voy a ir al grano. Vamos, que Ya, vamos, dale. ya- ya vamos con la Dale, presentación, ¿te parece? Yo ahí comparto pantalla. ¿eh? sí, voy a ir interrumpiendo porque a mí también me gusta interrumpir. Ups. Ahí te estás alentizando, me parece. Tenés muy mala conexión, pero bueno, igualmente cualquier cosa vía chat también. Anabela, me ayudás con los Sí, sí, docentes. sí. ¿eh? Dale, Bueno, dale. ¿están viendo, no? ¿Bien la Perfecto. pantalla? Bueno, perfecto. Les voy a contar un par de cosas, a ver, que tiene que ver primero con una introducción a la literatura, digamos, entendida como todos lo entendemos, es el arte de la expresión escrita, hablada o cantada. Fíjense, ¿no? Que si a esta le agregamos la definición de lenguaje visual, que es el que utilizamos los ilustradores, los artistas gráficos, también vamos a saber cuál es la diferencia con los visuales, es básicamente un sistema de comunicación basado en imágenes, que si sumamos ambas, vamos a lograr lo que yo menciono, y generalmente hablamos los artistas gráficos, de la literatura gráfica, lo que se menciona generalmente como narrativa gráfica. Esto que trata de leer, de contar, de expresarse, ¿no? Por eso claramente es una expresión gráfica a través de las imágenes. En literatura, esto generalmente se interpreta, se ve dentro del mercado, en el libro álbum, en la novela gráfica, pero para ser sinceros, yo trato de no encasillar ni categorizar, porque eso es de alguna manera justamente una forma que encontró la literatura para sumar algo que parece menor, ¿no? El hermanito menor, y no. Los libros ilustrados y las historietas son literatura. Eso, digamos, es algo que venimos, digamos, enunciando, sobre todo los artistas gráficos, porque generalmente se dice, ah, bueno, la historieta es una puerta de entrada a la literatura. Puede ser una puerta, pero también es literatura.
Y un poquito de todo esto les voy a contar por qué puedo argumentarlo, ¿no? Justamente porque la imagen está teniendo una preponderancia a la hora de contar historias, sobre todo obviamente libros ilustrados, es que los artistas gráficos y audiovisuales también somos autores. Eso es otra de las luchas que estamos teniendo los artistas gráficos, más que nada para encontrar un reconocimiento que no tiene que ver con vedetismo ni cuestiones de cartel. Es eso, un reconocimiento a la autoría, porque somos creadores, ¿no? Tantos como los escritores y las escritoras, de un lenguaje visual. Y esto es un poco lo que hoy voy a compartir con ustedes. Eh, yo soy de la Asociación de Dibujantes, actualmente soy el presidente, entonces no puedo evitar militar en todo ese sentido y los invito a todos a pasar por la página porque hay justamente a aquellos interesados en este mundo de la imagen una capacitación nacional en artes gráficas y audiovisuales. Ahí tienen un montón de material disponible, sobre todo webinars gratuitos, y va a haber muchas presentaciones. De hecho, hay una presentación mía mucho más ampliada. Hoy voy a ir trabajando específicamente con lo que hoy nos trae, que es la literatura fantástica. Hay también un cuadernillo de leer y pensar la imagen en el libro. Está justamente con texto y recopilación del queridísimo Itzbam. Así que hay un material muy interesante que con solo inscribirse y registrarse lo van a tener disponible. Ahí pido por favor que se fijen de cerrar todos los micrófonos. Poli, está cerrado también tu micrófono. Ahí se escucha. Ay. Ahora sí. Gracias, perdón. Bueno, lo que le decía, a ver, es que, no sé si se llegó a escuchar, que hay ciertos tipos de mensajes con los cuales trabajamos los comunicadores. Básicamente estamos contando historias, estamos transmitiendo un mensaje, pero para eso tenemos que saber que hay diferentes tipos de mensajes. Y esto, atenti, yo se los doy a todos los chicos y chicas cuando voy a la escuela y realmente es un punto importante para entender cuál es el trabajo que tiene en este caso el ilustrador, la ilustradora. Hay un tipo de mensaje que es el referencial, ¿sí? Que es simplemente nombra, denota algo, y yo traje acá como un ejemplo la mariposa, están viendo ahí un dibujito que ni siquiera es mío, y que transmite ese mensaje de forma directa. Después está el mensaje emotivo. Este ya tiene otro tipo de connotación, está más ligado a la reinterpretación de un mismo mensaje que puede transmitir de repente la poesía. Entonces, si vamos a hacer el ejemplo, ustedes ven ya que el tratamiento es diferente conceptualmente porque le ponemos la palabra libertad a la mariposa y sigue tratando de dar un significado a ese mensaje. Ahora, el tercer tipo de mensaje, que es el estético y es el que de alguna manera transmitimos nosotros los artistas gráficos, es un mensaje que ya involucra otro tipo de cosas. Y acá les pido especial atención a los siguientes elementos que definen este tipo de mensaje, porque es algo con lo que yo voy a citar varios ejemplos y con lo que de alguna manera generamos una especie de código, de estructura de trabajo
donde sostenemos este tipo de mensaje. Primero, que es autorreflexivo, o sea que nos va a obligar a repensarnos desde la propia experiencia, es ambiguo. Esto también es muy importante, contiene elementos reiterativos que son intencionales. Eso en todo momento, nada, digamos, es casual y todo se hace por una razón cuando repetimos estructuras o repetimos esto que yo menciono como una especie de código. Un código visual, ¿no es cierto? Y por supuesto que es abierto, que siempre queda como supeditado a la experiencia o a la mirada de cada lector. Fíjense acá el ejemplo, también desde lo visual. No sé si quieren ahí abrir algún micrófono, me gustaría que o manden por el chat. ¿Qué ven en esa imagen, ¿no? Pero volvemos un poquito más y vayamos a eso del concepto de libertad. Ahora, ¿qué otros conceptos pueden reflejar esta imagen? ¿Se animan? ¿Alguien que diga algo, lo que le parezca, cuando ve esta imagen que los muestro acá? Acá Poli, perdón, ya estoy de vuelta. Sí. Poli, acá Marcela en el chat dice, por ejemplo, música, que está sugiriendo esa imagen. Muchos dicen música. Exacto, muy bien. ¿Qué más? Miren que los chicos salen con unas locuras divinas. Bueno, Armonía. Armonía, danza, naturaleza. danza, libertad. Por ejemplo, yo siempre lo que veo, si le sumo, es libertad musical, vuelo, Creación. vuelo de la creación, vuelo musical. Fíjense la cantidad de asociaciones que pueden crear. Y es más, aparecen palabras, ¿no es cierto? O sea, que con una imagen nosotros estamos escribiendo. Y a eso es un poco lo que trato de ir con este ejemplo. Por eso vuelvo a insistir que los artistas gráficos y audiovisuales somos autores. Retengan estos elementos, por favor, como algo muy importante para que se los voy a ir remarcando, ¿no? Voy a pasar a unos ejemplos. Antes les menciono que como lenguaje tenemos diferentes tipos de recursos, que pueden ser a través de estructuras, a través de estilos, un trazo, una mixtura. Los espacios cuentan y generan tiempos también en la lectura. El diseño, por supuesto, la composición, esto que tiene profundidades hacia adelante, hacia atrás, podemos salir y entrar de un libro, ir hacia arriba, por eso también hay mucho de direcciones. Todo esto se va a empezar a ver a medida que uno lo vaya incorporando y entendiendo. Generalmente se siente, ¿no? Esto en la lectura, uno está acostumbrado desde chico a verlo, a sentirlo, a incorporarlo y tenerlo como naturalizado. A veces en extremo, en el sentido que no se termina de analizar todo, ¿no? Por eso es importante que se aprenda a leer con imágenes. Lo pueden hacer a través también de los personajes, los ambientes, las luces, los climas, pero puede haber muchísimas capas de lecturas en un libro. Y algo que yo siempre menciono que es importante, que es el tema de involucrar todos los sentidos. Eso después lo vamos a ir viendo también. Carlos Nine, un gran referente de los ilustradores argentinos, desgraciadamente ya falleció, pero él tenía en varios documentales hablaba, y yo lo traigo a colación porque es muy, muy interesante lo que mencionaba justamente de sus bocetos. Él tenía, ¿vieron esos libros de contadores gigantescos? Tenía siempre uno de esos al lado de su teléfono. Y cuando él hablaba por teléfono, parece que hablaba muchísimo,
bueno, quizás ahora, viste, con el WhatsApp eso se arruinó un poco, pero hoy en ese momento lo que hacía era llenar esos cuadernos de dibujos sin pensar, mientras que hablaba, dibujaba, dibujaba, dibujaba. Y él lo que generaba con eso era como una especie de diccionario de ese lenguaje. ¿Por qué? Porque lo hacía de una manera, a partir de una libertad y una expresión absoluta No lo con puedo usar. respecto a que no está interfiriendo lo que sería su profesión. Él era un excelente ilustrador, pero él decía que cuando le encargaban, por ejemplo, para X trabajo o para un libro, un conejo, buscaba ese conejo dentro de ese diccionario y ya tenía algo de dónde partir desde el lugar de libertad, porque si no, cuando vos te pones a pensar en algo sin haber practicado, ensayado o experimentado, es que ahí perdés como sensibilidad, ¿no? En ese sentido. Le voy a contar otra experiencia. Por suerte, yo he tenido muchos contactos con grandes maestros, maestras que me han enseñado muchas cosas. Y esto es un lindo ejercicio para hacer en clase, un poco para hacer el camino inverso de la mariposa que les mostraba a ustedes. Claudia Leñasi, una gran ilustradora también, hizo un taller. El primer día voy y obviamente uno va con un montón de preconceptos y cuestiones, y lo primero que hizo Claudia Leñasi es detenernos a pensar cómo ilustramos, cómo dibujamos o cómo contamos con imágenes. Y el primer ejercicio que nos dio fue el de, dijo, que dibujen una princesa, un barco y un auto, ¿sí? Obviamente los alumnos lo hicimos inmediatamente sin ningún inconveniente. Yo acá muestro la princesa, lo hice en 5 minutos, y en cuanto terminamos, en otro papel nos escribió y dijo, bueno, escriban ciertas características, adjetivos o lo que les represente a ustedes de la noche, el desierto y el mar, ¿sí? En un papel aparte. Yo puse estas palabras que me representaban, ¿no? Para cada una de esas palabras. Y lo que seguido fue un acto muy, muy especial, porque lo que sugirió es, bueno, ahora hagan otra princesa, pero con las características del mar. Entonces, eso a mí y a todos los alumnos presentes nos cambió una visión absoluta, porque ahora teníamos que generar una princesa, en mi caso, con profundidad, con vida y con poder. Podría haber tocado con las características del desierto o de la noche. Y lo que surgió fue esta ilustración, ¿no? Obviamente, digamos, justo la profundidad la trabajé a través del color, de la profundidad, sobre todo en la mirada, pero me detuve en otras cosas que no lo hubiese hecho si no tenía a las palabras acompañándome. Entonces, es importante también no olvidar ese nexo nunca, y cuanto más se pueden enriquecer estos dos lenguajes. Bueno, hoy le decía a las chicas, este es un especial de Lilianas y Dragones, porque resulta que descubrí que tengo libros con Liliana Cineto y con Liliana Bodoc, así que lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio antes de leerle el próximo libro, el último que hicimos con Liliana Cineto, también, fíjense. En todo caso, si tienen tiempo, en YouTube, en mi canal, pueden ver varios videos donde contamos nuestros procesos con Liliana. Nos encanta hablar de esto con los chicos, con los docentes, con los mediadores. Se los recomendamos. Y voy a hablar, ustedes interrúmpenme si tienen alguna cosa, porque ahora vamos a contar un cuento. No sé si tienen algo, Anabela, Rocío, sobre lo que recién presenté. Esto fue como una introducción
y ahora vamos a mostrarle cómo trabajamos los autores de un libro. ¿Alguno quiere hacer un comentario, consulta? Por nuestra parte, nos gustaría continuar, pero siempre Bárbaro, vamos haciendo pausas y pueden ir interviniendo. ningún problema. Bueno, vamos para también, digamos, entrar un poquito, Avante. sí, sí, avanzando en contar un cuento, que a mí me encanta esto. Y vamos a hacer una experiencia que tiene que ver, nunca la hice, pero me interesa mucho que, ya habiendo visto la tapa del libro, yo les voy a compartir el texto original de Liliana Cineto. Me lo mandó hace 10 años este texto, y esto fue novedad del año pasado. Con Lili ya somos muy amigos, y en su momento hicimos como 4 o 5 libros, y es como que va muy de la mano el equipo de trabajo que se conformó. Les voy a leer entonces en un minuto. Ella me manda el texto generalmente en un Word. De hecho, lo que hace ella es un ejercicio parecido. Nos juntamos a tomar unos mates, me dice: Poli, tenemos nuevo texto, vení que te lo leo, o me lo lee por Zoom también. Entonces vamos a hacer algo parecido. Yo después lo que hago es remarcar, generar la pauta, los cortes y un montón de anotaciones en el texto original. Le voy a leer entonces La princesa Floriana, como le puse en un principio. Esto, aclaro, es el crudo, tal cual como me lo mandó. Después se terminó modificando, porque hay idas y vueltas y hay cosas que se reescriben desde las palabras y de las imágenes. Y eso lo van a ver a continuación. Entonces, a la princesa Floriana le habían hablado desde chiquita del asunto del dragón. Sus padres le habían explicado claramente que era un animal enorme, con escamas verde-azuladas por todo el cuerpo, alas gigantes y una larguísima cola de serpiente. Un animal feo por demás. Y peligrosísimo, porque le salían llamaradas por la bocota. Llamaradas capaces de incendiar bosques enteros, de arrasar aldeas, de convertir todo en cenizas. Por supuesto, a la princesa Floriana también le habían hablado del lejano castillo, perdido entre montañas, rodeado de precipicios sin fin, con aquella torre altísima, tan alta que parecía llegar hasta el mismo cielo. Y claro, a la princesa le hablaron del encierro. 100 años pasarán, tal vez miles, sin que nadie se acerque, sin una palabra, sin el menor gesto de cariño, en la mayor de las soledades, con la sola esperanza de que alguien con el corazón puro un día se atreva a ir hasta allí. La princesa Floriana soñó muchas veces con aquella prisión en la torre más alta del lejano castillo. La veía oscura y helada, tan parecido al olvido. Y más que miedo, aquella imagen le producía tristeza, una infinita tristeza. Por eso, cuando llegó el momento, la princesa Floriana no dudó. A pesar del llanto de sus padres y de los lamentos de toda la corte, la princesa Floriana partió rumbo al lejano castillo para rescatar al dragón. Fin. Bueno, les cuento, están ahí, ¿no? Acá ¿Se escuchó estamos, bien? Poli. ¿Se escuchó bien? Sí, Muy perfecto. bien. Bueno, como decía, esto es un experimento porque quizás le haya arruinado el cuento, en el sentido de que eh, hay cosas que se pierden con respecto a la sorpresa que un autor o una autora tratamos de generar en la vuelta de página en un libro, ¿sí? Pero a mí me interesaban que se queden con esta imagen, que cada uno se quedó sin conocer el cuento, quizás lo conocen, pero si no lo conocen, le habrá generado muchísimas imágenes, y eso es lo que yo quiero explotar en ese sentido, y que vean cómo un ilustrador o una ilustradora puede
interpretarlo de miles de maneras. Yo por años, de verdad, porque mientras que genero nuevos proyectos, los dejo macerar, me imagino muchas situaciones. Y creo que como muchos y muchas le habrá pasado, a todos nos vino la típica imagen de un caballero yendo a buscar, a enfrentar a un dragón, más bien un cuento medieval, ¿no? Básicamente es el camino del héroe, ¿no? Que hablaba Vicky Bayona. Hay una estructura bien clara, hay toda una secuencia de imágenes que le da mucho lugar a los que trabajamos con imágenes para generar escenas que nos gustan, qué sé yo, cruzar estos lugares de precipicio sin fin, recorrer todo un camino que visualmente nos da, pero muchas posibilidades. Yo genero esta pauta, que es una hoja 4 chiquitita, que es como una ayuda a memoria, y empiezo a marcar cosas. Con esto estuve, no sé si ven algunas de las situaciones donde muestro a la princesa, que acá yo ya me adelanto, porque todos, por muchos años yo me imaginé a una princesa humana, y le cambié un poco el sentido cuando dije que quería que sea una princesa tigresa. Y ahí empecé a dar un poco de mi visión, ¿no? Y pasaron algunas cosas en medio. Como les decía, muchos años pensando que era un cuento medieval, con guerreros, con dragones, pero pasó en medio la pandemia. Y yo necesitaba darles al lector algo de mi propia interpretación, porque estaba tan bueno el texto original. De hecho, obviamente habla de toda una época, ¿no? Del empoderamiento de las mujeres, o que de alguna manera no estamos hablando de las princesas de siempre, es una princesa aguerrida, una princesa que va a enfrentar, ¿no? Un destino y al dragón. Eh, y yo digo, como dibujante, ¿qué puedo dar más allá de un lindo clima, lindos personajes? Y tenía algo que me daba vueltas. En pandemia todos nos pusimos muy reflexivos y nos metimos para adentro, y pasó que me di cuenta que yo quería hablar de lo que estaba pasando, que era un poco, veíamos todo como el fin del mundo. O el tema del calentamiento global. Y digo, bueno, ¿qué pasa si esta misma historia, sin cambiar demasiado el texto, porque siempre la idea es respetar, pero paralelamente mi discurso va hacia una historia post-apocalíptica, distópica, ¿no? Y genero todo un mundo nuevo partiendo de esta historia. Y así fue como salió esta primera imagen. Ven que hay un castillo, ven que hay un montón de otros elementos nuevos, esto como sería como algo radiactivo, una plataforma nuclear, hay antenas, hay grúas, hay elementos como un reloj que es bien propio de la modernidad, ¿no? Hablando del tiempo. Vuelvo a lo de siempre, ¿no? Uno cuando mira tiene que leer lo que también se está empezando a dilucidar dentro de la imagen, dentro del texto. Nada es casual, todo es intencional, todo tiene un sentido, y el ilustrador, la ilustradora va a poner siempre un humito, una luz, una dirección por algo. Acá vemos toda una paleta pareja, ¿sí? Y las luces son todas parecidas salvo una, ¿sí? Que tiene algo que ver con la lectura, el orden de lectura que vendrá más adelante.
les voy a contar un poquito la parte del proceso. Por favor, pregunten si tienen alguna consulta en el camino. Cuando yo les iba leyendo el texto, se habrán dado cuenta que un desafío muy importante para el ilustrador es, que pasa muy seguido, es no adelantarnos dentro de la imagen para no contar cosas que tienen que ser guardadas como un secreto, ¿sí? En el texto. Entonces, de alguna manera, también lo que a mí me implicó un desafío era engañar al lector, a la lectora. Engañar en el buen sentido, y eso es lo divertido. Es lindo cuando un autor, una autora te lleva hacia un lugar con un propósito, ¿no? Y este texto está muy, muy bien escrito. Fíjense que acá yo tenía que generar al personaje y en un momento hasta aparecía con motos, con criaturas, probé de todo. De hecho, acá la princesa, como generaba una cierta sorpresa en la historia, yo lo que hice fue generar lo siguiente. Bueno, primero, la tapa me dio la dirección de todo. Y acá estamos viendo unos bocetos, que es un poco lo que vieron ustedes, y este es el desarrollo. Y yo sabía que ese cuadro, ustedes están viendo como un cuadro que la princesa está apreciando, de un guerrero y un dragón luchando. Y cuando vos ves el título que fue cambiando, inclusive Florena el Dragón, Princesa Tigre, con otras estéticas, otros colores, pasa también a veces que, no sé, de repente el diseño de la colección tiene una banda azul que no podés tocar y tenés que hacer medio milagros para que quede todo bien, que coincida, todo tiene que ver con todo. Acá yo, por ejemplo, necesitaba ver que, digamos, que se vea que era un cuadro, entonces le hacía este marco, pero estéticamente como libro, como tapa de libro no quedaba bien, y después se resolvió con hacer como una especie de fragmento del cuadro. Ya sabemos que está mirando un cuadro con solo una parte. Entonces, hay cuestiones de recursos estéticos, de diseño, que hacen a la vez de algo comunicacional, pero también estéticamente bien llevado. Entonces, teníamos esta etapa, y les decía que era fundamental en el desarrollo de la historia. Yo arranco, de hecho, cantando muchas veces con las guardas. Las guardas también nos cuentan cosas, o las portadillas. Todos elementos son importantísimos. Cuando yo arranco hablando de la princesa y que le habían hablado desde pequeña, inmediatamente la primera página arranca eso, ¿no? Diciendo, desde pequeña le habían hablado del dragón. Y yo muestro esto, estoy hablando de la edad del personaje que estamos hablando. Acá es fundamental este desarrollo que era el inicio. Como les digo, yo presento este mundo, ¿sí? Un mundo ya por empezar extraño. Hablo de la princesa, muestro a la princesa en primer plano con un propósito, diciendo, acá estamos hablando en tercera persona siempre, de la princesa y de lo que le transmitieron a esa princesa y lo que ella habrá sentido a lo largo de la historia. Yo muestro después a la princesa, hago como un zoom. Fíjense que acá lo que yo hago es mostrar una ventana con el propósito porque estaba implícita en este mismo dibujo. Es un contraplano. Ahí notamos que están dentro de esa torre y que en esa torre hay guerreros, hay reyes, hay una princesa que están mirando ese cuadro que es, o casualmente, el cuadro de la tapa. Y aquí, en estas dos dobles, es donde yo genero ese, y aunque no lo crean, fue lo que más me costó, porque yo tenía que crear un engaño. ¿De qué tipo?
de línea temporal. Desde el texto parece todo una sola línea de tiempo, entonces yo me aprovecho de eso y desde lo visual hago un corte temporal, que eso el lector no lo tiene que notar, y lo que va a ver es que uno de estos guerreros que tenemos acá junto con los reyes y con la princesa, el lector va a pensar que porque fíjense, dicen, un animal feo por demás y peligrosísimo. Hay continuidad en el texto y yo utilizo el prejuicio de que el lector no se va a dar cuenta de que hay un corte temporal, lo va a descubrir después, al final del cuento. Después descubrimos que es la princesa, pero en todo el recorrido pensamos que es uno de estos guerreros que va a enfrentar al dragón. Fíjense cómo está acá, presentada en la ilustración final. Y esto es fundamental, este corte es fundamental. Desde lo narrativo estoy hablando, ¿no es cierto? Fíjense que después, básicamente, quedaron unas escenas, ¿sí? Que serían como el nudo del desarrollo de la historia, pero la clave estaba acá, en este recorrido, en este viaje de camino del héroe que empezaban, y yo lo que uso ahí es el prejuicio de que, y lo mismo que hace la escritora en este caso, contando con que el dragón es el personaje malvado, es el que genera el fuego, es el que genera la destrucción. Mientras tanto, yo voy mostrando otras cosas, mostrando estos mundos, fíjense, estos son los bocetos, donde habla de supuestos castillos o torres perdidas. Este es un poco, le muestro el proceso. Y acá es donde aparece esto que yo les digo de mi visión. Es un mundo lleno de ruinas, de edificios. Genero ese collage visual, ¿no? Para mostrar que es un mundo donde hay personajes que son tigres y quizás, no sé, ahí depende de la imaginación de cada uno, cada una, que digan, ¿qué pasó en esto? ¿Es post-humanidad? ¿Esto fue consecuencia de lo que hicimos los seres humanos con nuestro planeta? Yo como dibujante estoy también generando un discurso y un concepto nuevo. Fíjense, cuando habla, aparte es eso también, cuando habla de precipicios sin fin, no muestro precipicios y los presento a los edificios como precipicios. De hecho, yo le pedí a Liliana que cambie en algunos lugares el acento porque era muy infantil, había términos como bocota, que le dije, mira, bajá, pues subemos, contemos con que los lectores puedan ser también lectores mayores de la primera infancia, y esto que lo disfrute tanto un chico, una chica, como alguien más grande, porque esto es un mensaje que queremos transmitir a todos. Y ahí fue que aparecían estos textos como rodeado de precipicios sin fin y paisajes oscuros con el aire enrarecido, reforzando las ideas, ¿no? de que se me ocurrió a mí de mostrar este mundo destruido. Fíjense que en un principio había un pantano, y yo era literal, hablaba de pantano, pero digo, pero no es un pantano con árboles. ¿Por qué? Eso es un pantano que podría existir, que podría venir de un cuento medieval. Puede ser también un pantano dentro de un parque de diversiones de tercer mundo, destruido, también como una especie de crítica, ¿no? Bueno, que todo lo que es entretenimiento, diversión, consumo, puede llevar, ¿no? a un poco lo que ha generado o se está generando con el mundo, ¿no? Es algo que realmente podemos hacer reflexionar. Bueno, acá hay otra escena donde llega a la torre, desde lo compositivo, también yo tenía un problema, yo tenía que mostrar una torre muy, muy alta.
pero el formato del libro es horizontal. Entonces, lo que yo generé es este reflejo. De alguna manera, el lector sabe que hay una continuidad en esa torre y no tengo por qué mostrarla esa torre, ¿no? Y fíjense, desde la imagen, llega a un lugar que parece el indicado, donde se va a confrontar, se va a enfrentar al dragón, y yo lo que muestro es todo chatarra, electrónica, un mundo que parecía muy comunicado y no termina siendo. Son cosas que yo las pongo, que quiero transmitir a través de las palabras, y que el que esté atento a leerlas y a entenderlas, o inclusive reinterpretarlas, va a terminar enriqueciendo muchísimo el texto final. Y acá vamos a hacer voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otra cosa. ¿Vamos bien? ¿Estoy aburriendo? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿Algún tomatazo? Lo que sea. ¿No? Bueno, seguimos. Espectacular, Poli, hermoso. Y hubo, mientras que vos hablabas, algunos comentarios acerca de alguna manera de cómo a través de diferentes recursos visuales se va construyendo el sentido del texto. Sí, Y totalmente. Y genera nuevos discursos, ¿no? A que exacto, hay que prestarle atención. bien. Bueno, Bueno, les traje una sigamos, Poli, sorpresa. me parece que sí, que vamos muy bien. Gracias por tu Genial. generosidad. No, por favor, les traje una sorpresa y como estamos entre amigues, yo les dije, yo trabajo muy bien con las Lilianas, y con Lili Cineto les voy a compartir, y yo me voy a quedar en silencio. Son 5 minutitos de trabajo, ¿sí? Con Liliana en una de estas tardes de Zoom, de idas y vueltas, emocionados, encontrando formas de contar algo. Va a haber, está sin editar, es tal cual como está, pero yo creo que les va a interesar mucho decir, miren cómo se genera un libro y cómo los autores trabajan de esta forma. Así que voy a buscar ahora mismo y los dejo en compañía de mi amiga Lili. Usted me dice si se escucha. Pura helada y tan parecida al olvido. Y más que miedo. Perdón, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, 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 se ¿Y se escucha. escucha, Poli? Genial, los dejo. Esa imagen le producía tristeza, una infinita tristeza es para acá, para la 26. Bien. Ahí está, ya me lo noté. Tristeza. Pues después, viste, nos olvidamos. Tristeza. Cuando termina lo de tristeza, por eso. Yo no sé si esa la de la tristeza lo pondría cuando ella está subiendo la escalera o lo pondría en la otra, la anterior. Pensémoslo después. Fíjate cuando lo pongas a ver cómo te Sí, parece. porque puede ir, es más. Porque después, pues, por eso cuando llegó el momento la princesa no dudó y ahí está la escalera, ¿entendés? No dudó. ¿Sabes qué? Sí, Nini, mirá, podemos hacer lo siguiente. ¿Por qué? Porque había una cosa que me estaba molestando de mí, Sí. que es. No, mirá, vamos a hacer un golazo mejor. Mirá, escuchá, A ver. me encantó, me diste la clave. Página 24-25, Sí. en la barcaza, ¿sí? Sí. Llegando a la torre, Sí. lejano, la veo oscura, helada, tan parecida al olvido. Siguiente imagen, la escalera. ¿Sí? Claro. En la escalera diría, y más que miedo, no, No, y más que miedo, que esa imagen le producía tristeza, una infinita tristeza, está en la barcaza también. la dejamos en la 25. Sí, Perfecto. en la 25. Y entonces la escalera yo pondría, por eso cuando llegó el momento, Sí, 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 sí. o cuando, o cuando ella estuvo lista o lo que sea, Sí, la ¿sabes por qué? princesa. Porque dejamos la 28 y 29 sin texto. Ah, Alargamos.
no sé si quedará muy más tramposo todavía lo tuyo. claro, porque sí, y es más, crea más, alarga un poquito la tensión. A ver, tenemos que ver cómo queda. Imaginémoslo, porque lo que a mí me da miedo de estas cosas es que quede muy largo. Pero me parece que va bárbaro. Pará, ¿eh? Hay que hacerlo completo. Esperá, ¿eh? Te saco esto. Entonces, repasemos. Vas por la escalera, ¿sí? Sí. Y dice, Por eso, cuando llegó el momento, la princesa no dudó. ¿Ves? Porque ya te puedes evitar, o Floriana no dudó, a pesar del llanto lo de que los vos padres quieras. y de los lamentos de la corte, partió rumbo al lejano castillo, ¿Listo? a rescatar al dragón. Acercamiento. Uy, acá lo mata. Y última imagen para rescatar al dragón. ¡No! Me encanta, ¿eh? Genial, genial. Me ¿Viste, encanta. Lili? ¿Cómo dibujás también vos? Porque ahí Sí. escúchame. No. Y fíjate el detalle. Sí, Largó el casco, está en un sí. costadito. La voy a hacer más chica. La espada la clavó también, chao. La espada rompió las cadenas y clavó. Las cadenas tienen que estar rotas. O sea, Sí. clavó, ¿entendés? Sí. Y eso me encanta, ¿entendés? Y esa escena, inclusive yo la que te mandé, mientras que estábamos viendo del Zoom y todo eso, le agregué como el brazo para que quede más como abrazándolo. Más abrazándolo al dragón, claro. Eh, Me mató de amor la fíjate, última escena. y fíjate, ¿ves? O sea, se le ve el lunar de corazoncito, Todo, por todo. ahí yo le corrijo la mirada. Sí, sí, por ahí que lo mire más a él, o qué sé yo, Sí, ¿viste? porque ya esto en realidad viene de, ¿cómo se dice? Copié y pegué la carita. Sí, me imagino. Pero ahí, mirá qué linda que queda. Mirá, Mi amor, claro, ya. mirá, ¿eh? Por ahí yo también veo si le hago una mirada. Tierna el dragón. Ay, qué bonito, mi vida. Ay, mira esa mirada. Carpa, ¿no? Ay, Dios, Sí, sí. Pero esa mirada. bueno, ahí dejé de compartir. Bueno, se ve que es absolutamente, ¿no? Así, despojado y vamos construyendo y se va viendo. Inclusive a veces cuando yo me tiento le digo, che, mirá, pará, aguantame porque yo quiero dibujarle esa mirada. O sea, cuando ella escribe también, anota cosas, yo dibujo. Estamos comunicándonos, estamos generando, ¿no? Ese tipo de intercambio que tanto enriquece a una historia. Voy a seguir compartiendo ahora, si tienen alguna duda, voy a buscar acá para seguir compartiendo dónde estábamos, porque ahora, ahí está. Me interesa mostrarles, acá está, ahí está. Esto es donde habíamos partido. Me interesa mostrarles un poco cómo quedó la pauta completa del libro. Para los que no lo conocen, fíjense que hay un desarrollo secuencial. Vieron que la introducción tenía que ver con el personaje, con el engaño. El personaje va viajando y fíjense en el recorrido visual, va todo de izquierda a derecha, siempre, ¿no? Va yendo, inclusive hasta el caballo que abandona, vuelve hacia atrás. Ya, inclusive, les muestro más adelante porque son detalles que aparecen, pero todo se lee. El caballo sin montura, o sea, lo abandonó, en realidad no lo abandonó, lo dejó librado a su libertad, ¿no? También es una expresión, ¿no? Yo voy a enfrentar mi destino. Esto lo que veíamos, un montón de detalles generados en ese sentido.
se va poniendo cada vez más oscuro. De hecho, en un momento cuando me animo a poner un libro para chicos, para chicas, estas páginas oscurísimas, pero generan esto de que hablamos de los recursos. Las paletas, los colores nos hablan, nos dicen cosas, el fuego, la aparición de la luz, la torre, que en un principio parece una torre olvidada, también representa una luz de esperanza. No lo sabe el lector hasta que aparece este desenlace donde termina viendo, ustedes recién vieron cómo se toman decisiones en cuanto a dar vuelta a una página, dónde va un texto. Todo tiene sentido. No acá, en esta parte, habla de comenzar un nuevo viaje. Entonces, ¿qué color usamos? O en esta, que no necesita ningún tipo de palabra. Y claro, acá puede pasar un montón de cosas. Se enfrenta con el dragón. Bueno, un poco la sorpresa era esta, de mostrar la liberación, ¿no?, de la princesa, ese detallecito que al principio lo vemos, porque podría ser otro personaje, pero no, como tiene ese lunar que lo muestro desde el principio, por una razón. El libro se tiene que recorrer de ida y vuelta nuevamente. Ese es el sentido de un libro, ¿no? Que tiene que tener recorridos. Les voy a mostrar ahora otro libro, pero voy a hacer también una nueva introducción. Esperen un segundo que busco, porque tengo a la otra invitada especial, a la otra Liliana. Contarles un poco así como... A ver, un segundo, y les comparto. Es muy breve, pero la verdad que es un testimonio muy lindo. Fue en una feria del libro. Ahí va, es un minutito. Contarles un poco así como muy brevemente lo que significa para los que escribimos literatura fantástica la ilustración. Digo, siempre es absolutamente importante la ilustración. Pero yo siento, como escritora de literatura fantástica, que cuando falta el referente real, la ilustración pasa a ser absolutamente decisiva. Nadie conoce lo que nosotros contamos, ni siquiera nosotros mismos. Con lo cual, que ustedes, que los ilustradores, le den cuerpo, le den cara a Gandalf, a Galadriel, a Caperucita Roja, no importa, digo, a una bruja, a un gnomo, resulta ser como absolutamente importante y decisivo. Ustedes habrán visto que los lectores, por ejemplo, se congracian o se enojan. Y yo, este no es Gandalf, dicen. ¿Cómo es que no es Gandalf? Gandalf o es Gandalf. O ahora ya tengo la cara de Gandalf. Todas esas cosas que pasan, porque como nos falta el referente real, el único referente real, o el más importante, lo vienen a dar ustedes, los ilustradores. Bueno, hay una querida amiga, Liliana, que viene a nosotros a seguir dándonos consejos y miradas. Voy a seguir con la presentación y voy a contarles un poquito, muy referido a esto que menciona, ¿no? Sobre la mirada, el referente visual que somos los ilustradores. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, estamos perfectos. Estamos bien. Y les voy a mostrar un poco mi desarrollo. Ahora les voy a compartir con un libro que tuve la suerte de hacer el año pasado. O sea que ella lamentablemente no se enteró que lo ilustré. Sí, tuve la suerte de ilustrar Amigos por el Viento, El Mapa Imposible, y la verdad fue una experiencia maravillosa porque lo que genera visualmente Liliana Bodoc es asombroso y implica todo un desafío para los ilustradores, para quien toma esa posta que es contar a través de lo visual, ¿no?
Fíjense, por favor, que hay un audio abierto, ¿sí? Bueno, este es Aprendiz de Dragón, ¿sí? Esta es la tapa que quedó. Les muestro ahora. A ver, ¿se me escucha? Sí. Sí, 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 se escucha, Poli, se escucha bien. Ahí está. Esta es una tapa alternativa. Ustedes notarán, habrán notado con el de Lili, acá tenía un montón de versiones. Pero voy a mostrar un poco el desarrollo del trabajo, porque elegir una estética también es elegir una manera de contar conceptualmente sobre lo que queremos hablar. Aprendí Dragón es un libro hermoso que habla de los libros, básicamente del conocimiento, de lo que nos da la lectura. Es un libro para lectores. Este es un trabajo que elegí hacer con maqueta y hecha todo en papel. Tenía, digamos, justamente la funcionalidad, porque digo, ¿qué cuento de mi parte, ¿no? Y, digamos, elegir, lo que decía, la estética es también reforzar, recalcar algo que desde las palabras se está hablando. Ese escenario, que es una biblioteca, que es prácticamente otro protagonista, a eso vamos, ¿no? Los escenarios, los climas, los ambientes se convierten en protagonistas, en personajes directamente en un cuento cuando lo encaramos en este caso como lo estoy encarando yo. Fíjense, bueno, ahora van a ver un poco la historia. Voy trabajando con la computadora, con lo manual. Necesitaba que haya esa cuestión de textura de papel que se sienta, ¿no? Dentro del libro. Les cuento brevemente para los que no lo conocen, seguramente sí, pues es un libro que ya tiene muchos años. De hecho, ya lo había ilustrado Martín Morón maravillosamente. Y bueno, me tocó rehacerlo también cuando uno ya tiene una mirada. Uno dice, bueno, ¿qué cosas doy? Por eso es tan interesante también ver diferentes interpretaciones. Aprendiz de Dragón básicamente es un dragoncito muy chiquitito que no puede terminar de volar con su grupo de dragones y cae al patio del personaje principal. Y el personaje lo que quiere hacer es enseñarle a volar a través de lo que él sabe, porque es un lector ávido. Entonces lo lleva a la biblioteca porque él, su única manera de aprender es a través de la biblioteca, y van apareciendo diferentes maneras de ir hacia el conocimiento. En estos casos es la ciencia, después va probando el vuelo y descubre que no funciona, entonces vuelve a ir y así va probando un día y al día siguiente otro libro, lo deja guardado dentro del libro. Eso es lo lindo, que por ahí cuando uno dice, che, en palabras como, qué lindo que suena, ¿no? Digamos, lo deja toda la noche ahí al dragoncito tan chiquitito que lo deja dentro del libro. Que es una manera de decir, bueno, mirá, aprendete todo esto. Después de la ciencia viene la historia de la valentía, la magia. Bueno, en definitiva, la historia se desarrolla con una estructura muy clara que yo a su vez respeto con también una estructura estética. ¿Vieron lo que yo les mencionaba de los elementos reiterativos al principio de la charla, hechos con intencionalidad? Fíjense que los colores tienen un sentido. En el exterior, el fondo del patio tiene este cian, este celeste, ¿sí? Siempre tiene ese. Dentro de la biblioteca, el rojo y el amarillo, ¿no? Conforman una estructura. ¿Por qué? Porque está en la estructura tal cual en el texto original. Después, a partir de un momento,
se genera, hay un cuarto intento, y dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, lo deja volando y finalmente puede volar, ¿no? Faltaba el ingrediente fundamental, más allá del conocimiento, más allá de la valentía, más allá de la ciencia y de la magia, también necesitaba tener la panza llena. Y el último libro fue justamente un libro de recetas de la abuela. Yo quería transmitir eso, entonces la última imagen era fundamental que estuviera esa escena, ¿no? Si bien no lo menciona en el texto, yo voy a esa cocina, yo voy a ese momento que se produce que es fundamental en la historia, porque es lo que nos quiere contar Liliana, y es lo que yo me sumo, porque me pareció algo tan importante para decir, ¿no? Que no solamente es la educación, también es resolver el tema del hambre, ¿no? Sobre todo en crisis tan grandes como atravesemos los argentinos. Entonces, fíjense, si les interesa, yo tengo en mi canal de YouTube justamente el desarrollo de esta ilustración, un time-lapse. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la presentación básicamente. Si quieren alguna otra pregunta de esto, estoy totalmente dispuesto a responder sus preguntas. Mira, Poli, Sí. acá la verdad que yendo al chat hay mucho agradecimiento, sobre todo por la generosidad de mostrarnos el backstage, la cocina, cosas que los lectores no sabemos de cómo se arma equipo con un escritor. Cómo se piensa ese doble lenguaje, cómo se arma, y sobre todo a mí me gustaría también que, que como mediadores nos llevemos un montón de ejes que vos trabajás para que ahora, cuando vayamos a leer literatura, tengamos en cuenta la composición de la página, el uso de los colores, la secuencia, de que nada es azaroso, de que todo hay que prestarle atención, los trazos, el uso del color, las luces y las sombras. Empecemos a que cuando leemos literatura con los chicos, desde los mediadores también intervengamos para que los chicos presten atención, no dejen escapar eso. En general, los chicos suelen ser, a vos te habrá pasado, Poli, que los chicos suelen prestar mucha más atención a las ilustraciones No, que es que los adultos. eso que señalás es importantísimo y lo quiero reforzar. Pasa que los chicos ya tienen el lenguaje incorporadísimo, ellos los ven y, digamos, saben que les gusta contar dibujando, o sea, y pasa, por desgracia, y es algo con lo que tenemos que trabajar los grandes, los mayores, que la educación ha logrado desaprender de eso que ya viene natural en el ser humano, que es dibujar. ¿No? Cuando aprendemos a escribir, dibujamos las palabras, nos expresamos. Yo me acuerdo lo frustrante que fue cuando, digamos, imagínense yo con chicos, yo tengo 2 hijos, y mis hijos venían de la escuela. Una vez me acuerdo, con una frustración vino uno de mis pibes diciendo, mirá, papi, la seño me dijo que el elefante violeta que quise pintar no era violeta. Y Claro. yo quería hacerlo violeta. Y hay una tendencia, ¿no? Justamente a hoy que estamos hablando de fantasía, ¿no? Porque básicamente, a ver, la literatura fantástica habla básicamente de la imaginación reinterpretando la realidad, ¿no? El arte es eso. Y muchas veces en eso se van los miedos, se van los deseos. O sea, ustedes vieron, digamos, yo volqué mis miedos y mis deseos en los libros. En el libro de Liliana, yo venía, como todos creo, muy bajoneado con la pandemia, y yo lo usé, pude contarle al mundo algo que a mí me ponía mal. Y lo que tenemos que lograr es que las chicas y los chicos tengan ese espacio dentro del arte para expresarse, para contarnos cosas, que los docentes, más allá de contar, de explicar, tenemos que escuchar
porque los chicos tienen muchas cosas para decir, ¿no? Por eso Totalmente. una de las cosas que tenemos que generar es que produzcan, más allá de ser lectores, que se conviertan en escritores y van a encontrar en el dibujo, en la danza, en la música, no importa, en cualquier medio de expresión artístico, una forma donde contar todo eso. Entonces, hoy yo vengo dibujante a contarles, miren, se puede contar con dibujos y los dibujos cuentan otras cosas que las palabras. Y no es que una saca a la otra, ni compiten. Y cuando compiten hay una razón, porque también hay libros donde compiten y es divertido porque está hecho adrede. Está hecho adrede la literalidad, está hecho adrede cuando se contraponen el texto y la imagen. ¿Qué me están diciendo? Fíjense, yo el texto no lo toqué y era un cuento, hablando del de Floriana y el dragón, era un texto absolutamente medieval. Y Liliana, una grosa total, cuando yo le conté lo que quería hacer, estaba pero prendida a fuego. Dice, dale, vamos así, yo le cambio esto y le ajusto aquello, ¿qué necesitas? Es un trabajo de equipo muy, muy importante. Pero acá, por ejemplo, justo con lo que vos decís, acá hay un grupo de docentes que ponen en el chat algo muy interesante, que ellos tenían, dice, a veces los docentes pensamos que el dibujante se acomoda a lo que pide el escritor, pero nunca me imaginé con 23 años de jardinera que esto era tan divino, o sea, como que no, que es un trabajo de dos mentes creativas, poniendo en juego diferentes lenguajes para contar una historia. Y creo que por eso digo, repito, incluso vayamos con esta charla de Poli que va a quedar disponible, vayamos a mostrar a los pibes para cuando leen literatura, pero también para cuando hacen producciones de escritura creativa, que acompañen con la ilustración y que no la piensen la ilustración como algo pegadito, como algo descriptivo, sino que jueguen también con todas estas 1000 cosas que nos dijo Poli. Ahí están levantando la mano si quieren Sí, abrir Victoria. Aprovechen. este micrófono directamente. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Quería compartir una experiencia. Tengo acá, esta es la primera inversión que hago en mi vida en un libro muy caro y hoy cuando empezó descubrí que era Es de lo él. más. Mirá. Está ilustrado Para mí por él. el mejor trabajo de Poli es Yo interpretando a Poe. Es lo yo más. soy profe de media en Córdoba y tengo amigas maestras de primaria y veía que tenían unos libros álbum hermosos y fui al jardín de mi hijo a contar un cuento y me di cuenta lo increíble, lo que generaba la ilustración. Entonces dije, bueno, yo tengo que llevar al secundario un libro con unas buenas ilustraciones, pero son súper inaccesibles. Y bueno, estas vacaciones de invierno me hice una escapada a Buenos Aires, estuve en la feria y dije, me voy a comprar un buen libro con unas buenas ilustraciones. Y me compré este y cuando empezó la charla le digo a mi hija, mirá, es el dibujante del libro, así de oro de la casa que lo cuido porque, bueno, nada. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Victoria, Así por que contármelo. está bueno, digamos, o sea, para los grandes, para los más grandes, también No, y genera una fíjate que cosa. justamente en el final de ese libro, a mí siempre me gusta mucho contar procesos, y lo habrás visto, que en ese libro justamente cuento varios de mis procesos, porque originalmente eran 4 libros aparte, y yo los generé con una estética diferente, un poco haciendo cuerpo a esto que les vengo diciendo, ¿no? De que todo tiene un sentido. Y que nada, es muy importante generar eso en los lectores, decir, che, ¿por qué puso estas paletas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? O lo que está generando, ¿no? Yo cuento mucho de lo que me genera encarar un proyecto nuevo. Bueno, Sí, perdón, y sobre sí. todo porque, gracias Victoria por traer ese libro que para mí es una maravilla, Poli, es para además los fanáticos de Poe es maravilloso ver esas expresiones y sobre todo porque en el motivo de la maratón, que estamos metiéndonos en lo maravilloso, en la fantasía y Poe como un autor que ahí trabajó mucho, lo extraño. Y es muy interesante porque me resuena esas palabras que lograste captar de Bodoc, que es maravilloso, esto de poner imagen a lo monstruoso, poner imagen a lo que no a lo que no, por lo menos no hemos visto nunca. Y la verdad que Mira, es extraordinario.
ahí se junta con otra gran frase de María Teresa Andrueto. Yo fui a hacer Wow. un curso de escritura, medio pasé vergüenza porque fui muy tímidamente, pero nada, hay que ser valiente, ¿no? Aparte que uno se da cuenta que es mucho más lo que escribe, de lo que, o es demasiado respetuoso, a veces, viste, hay que animarse. Pero bueno, eran todos escritores y escritoras y nada. Hice mis ejercicios, pero de ese encuentro me traje esta frase porque justamente eran relatos fantásticos, y lo traigo a colación porque es muy buena la frase. Decía, se escribe de lo que no se sabe. Y yo lo trasladé al dibujo, a mi arte, ¿no? Entonces, claro, descubría que el desafío está en no hacer siempre lo mismo, en buscar la manera de contar, de expresarse. Por eso todos mis libros son diferentes, porque soy inquieto, porque me aburro también, eso es una realidad. Eh, pero ¿a qué voy? Otro que me dio una clave en mi carrera, en mi forma de encarar mi arte, fue Adrián Paenza. Con Matemática estás ahí, hablando del pensamiento lateral, ¿no? Eso es algo que también lo comento mucho y que, la verdad, tendría que ser ejercitado, enseñado, aprendido en todas las escuelas, ¿no? Si se fijan, de hecho yo hago esos ejercicios de pensamiento lateral con cada vez que enfrento un texto. Yo leo el texto una, dos veces y digo, bueno, ok, ese primer boceto que hago, lo hago como me saldría. Pero tengo la mala costumbre, porque es poco productivo, por eso a veces no termino de hacer todos los libros que quisiera hacer, pero me da soluciones a ir hacia lugares que no serían los comunes. Entonces digo, bueno, a ver, dale una oportunidad. Si haces esto, andá para el otro lado. Si cualquier persona que me incluyo, voy partiendo de mi propia experiencia, de los conocimientos, de los prejuicios que yo tengo, le hago caso a María Teresa Andrueto y me meto en el problema de dibujar sobre lo que no sé o escribir sobre lo que no sabemos. Y ahí aparecen un montón de puertas. Por eso vuelvo a insistir, los chicos son una esponja y son los que mejor ejercitan ese tipo de acción, que los grandes la vamos perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Por la automatización, por la locura, ¿no? La realidad, lo que sea. Pero yo estoy convencido que si les enseñamos, los escuchamos, sobre todo, vamos a lograr que eso a lo largo de sus vidas lo hagan perdurar. Yo creo que tenemos que lograr eso. De hecho, no sé, yo soy profesor de Bellas Artes y hoy sigo tratando de desaprender lo que aprendí hace 20 años. O sea, es como que la sociedad te obliga a aprender a dibujar, a leer, a saber todo lo técnico, que sirve, pero sirve desde la práctica en realidad. Es la práctica del equivocarse, de fallar, ¿no? Por eso algunos estamos bastante enojados con las inteligencias artificiales que vienen como a mágicamente resolver un montón de cosas. Y lo que tenemos que hacer es eso, pasar por esos lugares donde nos equivoquemos, donde nos frustremos, porque les juro, son muchas más veces las frustraciones las que generan las soluciones que los hallazgos inmediatos o mágicos, ¿no? Qué maravilla. Bueno, acá, Poli, la verdad que son todas palabras de agradecimiento. Está todo el mundo fascinado desde el minuto uno, así que ha sido atrapante.
la verdad que hay mucho testimonio de que has esclarecido sobre cuál es el papel de la ilustración, que está buenísimo, porque es como empezar a ponerle luz a algo que a veces en los libros pasa por alto. Así que gracias a todos los que están comentando, voy tratando de leer, pero invitamos si quieren para hasta los últimos minutitos, si alguien más quiere hacer una pregunta directa o un comentario. No, está bueno, me alegra que haya generado eso. Sí, los comentarios son Sí, realmente... lo estoy leyendo y bueno, una princesa que no requiere ser salvada, ¿no? Decían. De hecho, cuando hablamos de colores, vieron que en un momento yo les mostraba la paleta, no sé si lo mencioné, aparte de la luz que va cambiando hacia el final, el dragón representa la esperanza, que generalmente el verde, ¿no? Ese verde tan luminoso, tenía, ¿no? un sentido. Los colores, las formas, las direcciones. A ver, yo, yo tengo esas otras charlas y dentro de ADA tenemos otras charlas donde van a ver mucho de este tipo de recursos, donde se involucran los diseños también, porque el libro es un trabajo en equipo donde se involucran los diseñadores, los editores. Bueno, por eso insisto, ¿no? que es algo que hay que destacar, ¿no? Y aparecen, no sé, vos con textos podés, digamos, también remarcar situaciones, cuestiones de tiempo. Yo tengo otros libros que muestro, por ejemplo, la diferencia. Hay uno, Sapo de otro pozo se llama, donde a un personaje lo dejan solo y puse una página blanca y quedó el personajito ahí en medio de la página sin una palabra. Y la reacción de los chicos es, uy, se quedó solo. Y yo cuando hablo de los recursos, del poder de la imagen, digo, bueno, imagínense chicos, si yo en vez de hacer la página blanca la hacía negra. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia? Y al toque dicen, quedó encerrado o se hizo de noche. O sea, fíjense cuando yo hablaba de que con un cambio estético provocamos pasos de un lapso de tiempo, ¿no? Con un color, ¿eh? Con un color. Y eso los chicos lo interpretan de una manera maravillosa, que a veces si se intenta explicar es más difícil. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros, los adultos, es a estar prestando atención, digamos, en esos detalles, ¿no? Sí, me gusta esto, Poli, de no explicar, porque a veces con el texto, muchas veces los docentes, y cuando hay alguna figura, ¿no? Cuando el texto se pone, tratamos de explicar y no dejamos que el chico construya una interpretación, no esperamos, es como que enseguida decimos, bueno, a ver, ¿qué nos hizo? Y empezamos a territorializar la ambigüedad o la oportunidad de interpretar. Por eso está bueno, pero acá todos están diciendo que se van con esa tarea, ¿no? De Hay una trabajar tarea, ahora. una buena tarea también que, digamos, lo vieron y lo hice con ustedes, fue el de leerles el texto. Y eso está bueno, porque yo lo he Sí. hecho cuando he dado clases, he repartido un cuento cortito entre los alumnos, porque está bueno desarrollar ese trabajo en equipo y, por ejemplo, quizás hasta ni siquiera en clase. O sea, chicos, mañana tráiganse una ilustración, un dibujo, ¿no? Y es una buena oportunidad, inclusive para articular literatura con plástica, por ejemplo, que es algo que soñamos. Ahí está una colega Gise, que estamos en la Comisión de Educación y decimos, ¿cuándo se va a provocar ese cambio en la educación donde se articulen las cosas? Porque se puede dar ESI con historieta, se puede hablar de historieta historia con ilustración, o sea, hay un montón de cosas que se pueden articular. Y se puede dar esa tarea, decir, chicos, chicas, les doy este cuento
tráiganse la semana que viene lo que quieran, lo que les salga, con el material que les salga, y se van a sorprender, porque cada uno va a ver, y esto es importante, que cada uno vea la producción del otro, para que vea que las voces son todas diferentes y que no hay algo que está mal, que está bien, que es diferente nada más, ¿no? Sí, perdón, Poli, incluso pensemos que hay una típica consigna que sostenemos y que se sigue reeditando, que es hacer el dibujo después de leer el cuento en voz alta. Bueno, me parece que tu charla dio un montón de estrategias para profundizar esa consigna, que no sea, bueno, hacer el dibujito y ya, sino que, digamos, que esa consigna la podamos profundizar, la podamos eso, compartir, a ver, intercambiamos, qué colores usaste y a ver por qué usaste estos colores, cómo compusiste o sea, todas las estrategias que nos contó Poli, llevarlas a la típica consigna de la ilustración después de leer, que ya va a ser un montón para pensar, para permitirles a los pibes explorar el color, los trazos, así que Sí, que ellos den sus propios argumentos, porque, a ver, una de las cosas que más nos gusta hacer a los dibujantes es ir a las escuelas y ver esa devolución, ¿no? Y cuando hay buenas escuelas que trabajan muy bien con los chicos y de repente trabajan un libro y te encontrás con sorpresas de interpretaciones o nuevos finales a un libro, o bueno, esas cosas que miramos. Los dibujantes somos bastante de copiar a los chicos, de sacar hasta recursos, ¿no? Visiones. Yo me acuerdo, una vez mi pibe, una vez me trae un dibujo, yo no sé si habrá sido la misma maestra del elefante azul, pero le dijo, ¿por qué no pintaste el cielo? Y mi pibe había hecho, digamos, en la, ¿cómo se dice? En la hoja, apoyado sobre esta base al personaje. Y me dice, pero el cielo es todo esto. Era la hoja el cielo. O sea, La rayita arriba. claro, había compuesto, o sea, claro, ¿para qué dibujar el cielo? Si estaba ahí. Él había utilizado el área, la hoja, como elemento. O sea, tenía otra visión, ¿no? Eh, esos son recursos, esos son cosas que hay que prestar atención. Tal cual. Y en todo caso, eso, preguntarle al chico qué quiso construir, cómo lo construyó, por qué decidió hacerlo así, totalmente. Poli, no te queremos robar más tiempo, estamos llegando al final, les agradecemos a todos. La verdad que fue, bueno, una masterclass súper nutritiva, llena de... Yo por lo menos me voy con un montón tuve ahí millones de problemas técnicos, pero a pesar de eso fuiste tan claro que rescaté un millón de cosas. Les agradezco a todos, que bueno, un montón de personas ahí, de mediadores, de docentes, bibliotecarios, que están todos ahí conectados, y a vos, Polimor, que la verdad que nos diste una charla Bueno, súper tienen nutritiva. todos y todas, entonces tienen la tarea de difundir la imagen.